Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Vamos a lo Seguro. Hoy con nuestro 10º episodio ya. Esto ha pasado rápido. Ya, vamos rápido, Juan. Realmente hemos visto muchos temas que han causado mucho interés entre los consumidores y los aseguradores. Yo creo que el tema que tenemos hoy va a ser un tema bastante interesante porque los medios se han encargado también de divulgar muchos de esos temas. ¿Y quién es el invitado hoy? Sí, bueno, realmente en lo personal estoy muy entusiasmado con el tema que vamos a tratar hoy. Y era algo que lo veníamos gestionando y buscando desde hacía un tiempo y finalmente se pudo dar. Y hoy vamos a hablar dentro del área de seguro hay un aspecto muy específico, muy especializado, que es la responsabilidad civil profesional. Y hoy vamos a tratar del tema de responsabilidad civil profesional en la parte médica. Y para eso hemos traído a un verdadero experto en la materia. Un gurú, vamos a decir. Un gurú, sí. Nos sentimos muy, muy contentos de contar con la presencia del licenciado Gilberto Objío, que es un experto, un profesional del derecho, especializado con muchísimos años de experiencia, muy especializado en la parte de lo que es el derecho médico y la responsabilidad profesional de los médicos. Y para este tema creo que mejor exponente invitado no podíamos tener. Así que gracias, Gilberto, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por honrarme con ser el invitado a su 10ª edición del podcast Vamos a lo Seguro. Villamán, Juan, de verdad que me siento sumamente contento y creo que es oportuno porque ha habido evolución. Estamos en una época donde ha sido efervescente el destino turístico República Dominicana como punto de encuentro entre quienes buscan salud y quienes la proveen. Y en ese sentido, el estándar de cuidado y la necesidad de asegurar que esa calidad se mantenga implica que los prestadores conozcan cómo se estructura la responsabilidad civil profesional y con esto guiar el comportamiento hacia los mejores estándares de calidad. Sí. Gilberto, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad civil de un médico? Ok. Para los que están sintonizando por primera vez el podcast, importante saber que la responsabilidad civil se puede dividir en diferentes áreas. La gente usualmente conoce los seguros desde la óptica del seguro por accidentes de vehículo de motor, que está dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual. Es decir, dos personas que no se conocen entre sí tienen un percance, una de ellas sufre un daño o ambas sufren un daño. En ese contexto, ahí esas dos personas se rigen por un régimen de responsabilidad que no es el que vamos a hablar hoy. El que vamos a hablar hoy es de dos personas que han pactado un servicio, una siendo un profesional que tiene información, que tiene obligaciones, que tiene deberes, y otra que va a buscarlo a título de consumidor prácticamente, y que carece de informaciones, carece de preparación, y se pone en las manos de este profesional. Por eso, el ámbito de la responsabilidad profesional es contractual. Así es. Y de ahí que los daños que surjan en el ámbito de la responsabilidad civil médica se rigen por este tipo de marco jurídico de la responsabilidad civil contractual, que tiene como propósito la reparación de los daños que se producen en el ámbito de la prestación de un servicio profesional. Gilberto ha tocado dos conceptos que es bueno puntualizar aquí para el consumidor de seguro. Y como él decía, la responsabilidad civil con la que uno está más familiarizado y la que se vende de manera, vamos a decir, de manera usual, normal, es la responsabilidad civil general extracontractual. Las pólizas de responsabilidad civil que están disponibles para la mayoría de los negocios, los individuos, los vehículos, excluyen de manera expresa dos conceptos que Gilberto ha mencionado. Las responsabilidades contractuales están excluidas de las pólizas usuales de responsabilidad civil y las responsabilidades profesionales. Por lo tanto, en el caso de los médicos, se requieren pólizas especiales
que se llaman responsabilidad civil médica profesional o RC profesional, como se conoce. Como dicen malpractice. O sea, Medical malpractice, que es lo que medical malpractice liability, como le dicen en Estados Unidos. Sí. Pero eso es lo que determina es que los médicos, los centros médicos requieren, aparte de su póliza de responsabilidad civil general, una póliza especial de responsabilidad civil profesional. Hay que agregar en adición que no solamente la responsabilidad civil legal del médico está enmarcado en los ámbitos de estos conceptos. Hay que mencionar las leyes también. Correcto. Por las cuales se rige el juicio de la conducta. Una vez ya sabemos que estamos en el ámbito de la responsabilidad civil médica, que es contractual, hay que hablar de la Ley General de Salud, que es la Ley 4201, okay, que es el fundamento legal, así como el Código Civil, artículos 1382, 1383, 1141, que establecen que todo aquel que le produce un daño a otro está obligado a repararlo, y que establecen que todo aquel que tiene como obligación, tiene una obligación respecto de una contraparte, también tiene la obligación de cubrir el daño que se produzcan por la inejecución de sus obligaciones. Fíjense que ahí ya tocamos desde la perspectiva del Código Civil la parte nuclear de lo que define la responsabilidad civil contractual de la extracontractual, las obligaciones. Gilberto, las demandas contra los galenos, contra los profesionales de la salud, ¿caen en el ámbito de lo civil o lo penal? Tremenda pregunta, gracias. Ambas cosas pueden llegar a ocurrir. Lo normal es que el médico no se comporta con la intención de causar un daño, correcto, o de generar un delito. Es solo en casos excepcionales que la conducta es tan gravosa que podría hablarse de un tipo penal. Se le llama tipo penal a la clasificación que el Código Penal da a ciertos hechos que alguien puede producir, como la muerte voluntaria o involuntaria, el envenenamiento por exceso de fármacos, y una serie de otras conductas. Entonces, antes de dar ejemplos específicos de cómo un médico puede comprometer su responsabilidad penal, debemos admitir que puede comprometer a ambas. Y hay algo interesante que decir. Cuando se compromete la responsabilidad penal, inmediatamente hay responsabilidad civil. Pero cuando se compromete la responsabilidad civil, no necesariamente hay responsabilidad penal. Señores, aquí estamos aprendiendo de leyes también, legal, porque... Y vamos a ver de medicina también, porque el amigo Gilberto también maneja mucho los términos médicos. Son muchos años. Ahora, Gilberto, eso partiendo de esa premisa de que la responsabilidad de un médico se enmarca dentro de lo contractual, es decir, que hay un contrato. ¿Cómo y el asunto penal y civil? ¿Hay una diferencia desde el punto de vista procesal para el médico como demandado? Es decir, no es lo mismo que a ti te demanden por la vía civil que te demanden, que se querellen contra ti por la vía también penal. Es decir, que hay unos temas para el demandado que hay que tomar en cuenta. Claro, y hay que decir que las pólizas de responsabilidad usualmente excluyen la responsabilidad civil que nace como consecuencia de un hecho penal. Es correcto. Fíjense lo voy a repetir. La póliza, que oigan el nombre, póliza de responsabilidad civil médica, excluyen la responsabilidad civil, es decir, el pago de dinero que nace de una conducta penal. Es decir, que hay que ponderar con mucha atención. El médico tiene que cuidarse. Y los abogados que llevan los litigios deben ser muy atentos de por dónde quieren llevar el asunto. Porque por poner presión y llevarlo por lo penal, inmediatamente puede ser que estén descartando a la aseguradora de la solución del litigio. Eso es algo importante. Muy importante. Porque tú estás sacando la entidad que de manera ulterior va a poner los fondos para atender el caso. Ese caso. Entonces, si tú lo sacas y te vas por la parte, sí, por la parte penal. Interesantísimo. No me defienda, que yo me voy a ir a tropar con él. Muy bien. Y también hay un asunto, yo siempre he dicho, bueno, cuando te demandan por lo penal, tengo entendido de que el médico siempre tiene que estar presente en cada una de las audiencias. Mientras que por lo civil, no. Sí, no, bueno, ahora yo puedo darme el lujo, después de haber explicado lo anterior, de destacar otras diferencias.
Cuando es por lo penal, usualmente estamos hablando de un homicidio, de un envenenamiento, de una castración, de un aborto, bueno, de haber ejecutado uno de esos hechos que la legislación penal, valga la redundancia, penaliza y conlleva tiempo en prisión. Cuando hablamos de una demanda civil, estamos hablando del Código de Procedimiento Civil y la conclusión de ese proceso es una suma de dinero. En consecuencia, desde el punto de vista procesal, uno se va por el Código de Procedimiento, el Código Procesal Penal y otro del Código de Procedimiento Civil. El proceso civil es más ágil, más cómodo, porque es a través de representación de abogados. Sí, el médico no tiene que estar presente. No le pone en la parte civil. No le pone medida de coerción. No le pone medida de coerción. ¿El aborto qué es? Bueno, médicamente el aborto es interrumpir de manera voluntaria el proceso de gestación. Y actualmente se considera un tipo penal. Ok. Importante porque ese es un tema muy debatido dentro de la... Yo tengo una opinión que he versado y no me importa repetirla. Yo creo que sería muy difícil llevar realmente a juicio y a condena a un médico que tuviese que decidir entre la vida de la madre o la vida del producto, porque en el fondo creo que si el Tribunal Constitucional tuviese que ser juez de un recurso constitucional contra una sentencia que haya condenado a un médico, tendrá que ya definitivamente decidir por qué una vida u otra vale, por qué una vida vale más que la otra. Sí. Y yo estaría dispuesto a jugármela y decir que ahí mismo se acabaría el tema del Código Penal, porque el Tribunal Constitucional diría que el médico no incurre en delito por salvar la vida de la madre. Exacto. Mira, perdón. No, te iba está a bien. interrumpir. Una pregunta que tengo aquí. ¿Existen plazos legales para interponer demanda contra un médico por alegada mala práctica? ¿La ley establece? Sí, definitivamente, y debe ser así porque nadie está sujeto a la incertidumbre de que no importa el tiempo que pase, me puedan demandar por un hecho que ocurrió en el pasado lejano. Es 2 años el plazo de prescripción de las demandas por responsabilidad civil contractual. Y como consecuencia de que la responsabilidad civil profesional es contractual, son 2 años para ella también. Cuando es extracontractual, es entonces cuasi delictual. Entonces son 6 meses. Juan, ¿qué dice la póliza de seguridad? No, es que ahí hay un tema muy interesante, pero para puntualizar, lo que estamos diciendo es que en el caso de un profesional médico, después que hace un procedimiento, y eso va a depender de cuándo se determine cuál es el punto para iniciar el cálculo, el cómputo del plazo, porque bueno, es el día que hiciste el procedimiento. No, es el día que hubo, por ejemplo, que se manifiesta el daño. O sea, ¿cuál es la fecha a partir de la cual se computan los 2 años? Porque a veces es el momento que tiene la operación, pero realmente se determina que en 2 semanas la persona empieza con una situación de una infección, una cosa. Entonces, ¿cuál es la 2 fechas? Lo que llamamos nosotros la fecha del siniestro y la fecha de concreción. Es excelente pregunta porque ocurre muchísimo, especialmente en las prótesis y en todo lo que es traumatología, la inserción de prótesis de articulaciones, que el afectado tiene que, luego de recibir el servicio, cursar un periodo extenso de tratamiento de terapia. De recuperación, de terapia. Y puede confundir un proceso normal con un proceso defectuoso porque está enmascarado en la terapia. Entonces, 2 años después se viene a dar cuenta que esa prótesis de cadera estaba mal puesta y que él no se había sanado no porque necesitaba terapia, sino porque no se la pusieron bien. Es el artículo 2270 y algo, de los últimos del Código Civil, que establece que aquel que no puede actuar no le corre el plazo. Es decir, que la reticencia de información o la ausencia de información, la incapacidad de saber la naturaleza del daño, es un eximente del cómputo del plazo. Razón por la cual el plazo
hay un... O sea, este es muy bueno. Porque, es que lo del plazo es por eso. Es que en Estados Unidos y en Europa y en República Dominicana, las pólizas de responsabilidad civil profesional son sobre la base de reclamaciones realizadas. Y vamos a entrar en qué es lo que es reclamación realizada versus el hecho generador de la responsabilidad. Porque hay un tema con las pólizas que se emiten en República Dominicana para cubrir la responsabilidad civil médica, que lo vamos a comentar ahora. Para encapsular la idea anterior, es cuando la persona se puede probar que supo del daño. Exacto. Entonces, por default, se toma la fecha del acto quirúrgico, a menos que la persona pueda probar que no sabía que su daño existía hasta una fecha posterior. Entonces, hay casos donde la gente se le ha pasado el plazo de 2 años, pero no le declaran prescrita la demanda porque le pudo probar al juez que desconocía que había sido víctima de mala práctica médica. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Te dejan un objeto extraño en el cuerpo cuando te hacen ya el cierre luego del quirúrgico y tú te enteras 6 meses después. Tú puedes demandar 2 años y 6 meses. Okay. O sea, ahora, ¿cuál es el lío que hay con las pólizas? Para un profesional médico es muy importante mantener, una vez usted tiene una póliza de seguro, usted tiene que mantener esa póliza en el tiempo, darle continuidad. Porque como están escritas las pólizas aquí en República Dominicana, una vez usted no renueva la póliza o usted cancela la póliza, esa póliza queda relevada de responsabilidad, como está escrita la póliza, porque lo que dice es que tiene que darse el hecho generador de responsabilidad durante la vigencia, pero también la reclamación contra, en este caso, el médico o contra la aseguradora, se tiene que dar durante la vigencia. O sea, que decir, ambas cosas tienen que ser. Ambas cosas. Entonces, eso entra entra en contradicción con los plazos que trae la ley, porque la ley te dice, bueno, 2 años a partir del momento en que, el acto quirúrgico o el momento en que tú te hiciste consciente de que estaba dañado, pero la póliza te dice, yo te doy continuidad. Si tú tuviste asegurado conmigo 10 años, yo te doy continuidad por todos los años que tú tuviste asegurado. Ahora, desde el momento en que tú decidiste no renovar la póliza o cancelarla, entra la condición de que no, el reclamo tiene que haber sido también presentado durante el periodo. Te doy un caso todavía y te deja más difícil. Te deja en el aire. Importante, muy importante lo que acaba de decir Juan, muy importante. Un caso más difícil todavía. Los pediatras tienen un problema que no tienen la mayoría de los médicos. Sus pacientes son menores de edad. La ley dice que la acción comienza a correr contra ellos después que cumplen 18. Oye. Anda, parca. Pero eso es interesantísimo. Pero sumamente interesante. Claro, porque qué culpa tengo yo que mi mamá no se haya dado cuenta de que yo fui víctima de una mala práctica médica cuando yo era un niño. A mí no me corre el plazo porque soy incapaz de actuar legalmente por mí mismo hasta que yo tengo la capacidad de hacerlo, que la empiezo a tener a los 18. Mira, yo soy un abogado frustrado. Yo no soy abogado, pero el derecho es apasionante. Muy apasionante. Y el tema de los seguros de responsabilidad civil, como van ligados a lo que es el Código Civil o las leyes especiales de responsabilidad, pues eso es interesantísimo. Es interesantísimo. Muy, muy interesante, muy interesante. ¿Hay diferencia entre que el afectado sea extranjero o dominicano para fines del proceso? En principio no hay ninguna diferencia. El régimen jurídico de la República Dominicana contempla la igualdad entre todas las personas. Y el hecho de que usted haya venido de vacaciones, o sea un inmigrante ilegal, o sea una persona en tránsito, no le hace a usted tener menos capacidad para actuar legalmente si usted es el que recibe el daño. Ahora, si usted es un médico que viene a operar y no tiene exequatur, y usted viene de afuera, usted no hay póliza que lo cubra. No. Usted está actuando fuera de la ley. Sí. Entonces, cuestiones interesantes. ¿Puede un extranjero demandar en otro país? Eso es una inquietud, porque las pólizas de responsabilidad civil médica en República Dominicana tienen un territorio y una jurisdicción. El territorio quiere decir que el daño tiene que haber sido ocasionado en la República Dominicana, y la jurisdicción es que la ley y los tribunales que tienen que llevar el caso tienen que ser en la República Dominicana. Eso que tú vas a decir
es muy importante, porque con el tema del turismo médico, y por ejemplo, en el caso de los cirujanos plásticos, tengo conocimiento y me consta que vienen muchos extranjeros a recibir los servicios, por ejemplo, de cirugías plásticas aquí, y después se vuelven a ir. Entonces, esos extranjeros tienen la posibilidad de mandar a un médico, o sea, de mandar fuera del país a un médico que está en República Dominicana por un procedimiento realizado en la República Dominicana. Si la ley de su país lo permite, Oye, eso. que es el caso, por ejemplo, de muchas jurisdicciones en Estados Unidos, sí. Ellos pueden interponer su demanda en su domicilio, hacer notificar a la persona aquí y decirle, yo te estoy demandando en virtud de este estatuto legal que me permite. Ahora, esa sentencia la va a tener que, luego de obtenida, homologarla. Ahora, lo que normalmente ocurre es que el extranjero contacta a un abogado en República Dominicana para que impulse el caso en la jurisdicción local. Eso es lo que... Y lo puede hacer desde afuera, usualmente no tiene ni que venir. No tiene que venir, pero pero hay un abogado aquí que lo hace. Y es importante también con relación a la póliza, porque la póliza, o sea, no cubriría los gastos legales de allá. Los gastos legales de allá, ni una sentencia de allá. Tengo la duda de que si eventualmente viene y hay una homologación, pero volvemos a lo mismo. El caso no se llevó en la República Dominicana. La compañía de seguro quizás no intervino en la defensa. No hubo nada. Es decir, que la póliza no entra si eventualmente una persona es demandada fuera de la República Dominicana. Importante, muy, muy importante. Oye, la llamada casa o centro de recuperación, ¿qué impacto tiene en el riesgo de un médico? ¿Son eminentes de responsabilidad o agravantes? ¿Eximente o agravante? Eximente o agravante. No, eximente. ¿No? Para introducirlo un poquito, se da mucho y yo lo veo con el caso de por ejemplo, volvemos al tema, con los cirujanos plásticos, que viene la persona se realiza la cirugía en el centro, pero esa persona es despachada o dada de alta del centro y va a un centro o casa de recuperación donde le dan las atenciones postquirúrgicas por un periodo de tiempo. Ese tema, ¿cómo impacta la responsabilidad del médico? Bueno, todas han sido excelentes preguntas, pero esta destaca. Qué bueno. Ocurre que la forma en que se contratan estos servicios usualmente son coordinadores médicos que hacen la publicidad o son la cara para el cliente, para el consumidor, para el paciente. Uh-huh. Y ellos son los que coordinan tanto la estadía quirúrgica, la operación y la estadía postquirúrgica. A veces no es el médico que selecciona la casa de recuperación o el centro médico, porque hemos hablado siempre a título de persona física, pero todo lo que hemos dicho para la persona del médico le aplica al centro médico. ¿Qué sucede? Según la Ley de Protección de los Usuarios y Consumidores, artículos 100, 101 y siguiente, hay una responsabilidad compartida por todo lo que está en la cadena de contratos del servicio que se está prestando. Es decir, que los daños como las infecciones o los drenajes linfáticos o los masajes que pueda haber recibido posterior a la operación de liposucción, liposcultura, mamas o cualquiera de las injerso capilar, porque hombres y mujeres se operan. Ahora hay una de la gente operándose la pantorrilla, la gente poniéndose batata. En consecuencia, pueden estar siendo llevados a juicio todos en conjunto por la responsabilidad que genera la mala ejecución del último en la cadena. Porque el consumidor tiene derecho a que le reparen su daño y entre ellos tendrán que ponerse de acuerdo en cómo se va a... Porque lo van a condenar solidariamente. Significa todos juntos en un mismo saco. O sea, en el paquete se va todo el mundo. Exacto. Y el que haya pagado por el otro puede repetir contra el otro. Eso en español significa que si a nosotros tres nos condenan porque con un vaso de agua dañamos la consola, bueno, si a Juan es que le meten la demanda, a Villamán y a mí, y a él es que lo hacen pagar porque lo embargan,
Después él puede decir, Gilberto, dame mi parte. Cantéate, Dame tu proporción. Sí, una... No, ni siquiera proporción. Somos solidariamente responsables. Yo le puedo pedir a él lo tuyo también. No sé. Ese es otro caso. Ese es otro caso. Pero fíjense que es importante. ¿Por qué? Porque usualmente tú tienes asegurado, de acuerdo a mi experiencia, en República Dominicana, tú tienes asegurado los centros y tú tienes los médicos. Todas esas instituciones, esas entidades que dan otro tipo de servicios médicos que están más abajo en la cadena, no, realmente yo desconozco, no me atrevo a decir qué tipo de seguro tienen. Porque mucha gente, incluyendo las autoridades de salud pública, confunden una póliza de responsabilidad civil extracontractual con una póliza de responsabilidad civil profesional. Entonces puede ser que esa gente, para habilitarse, salud pública le dice, no, tú tienes que tener un seguro de tantos millones de pesos, y lo que le llevan es una póliza de responsabilidad civil general, que le cubre si la persona se da un estrellón, si en el parqueo le roban el vehículo. Pero no tiene nada que ver con la actividad profesional. Correctamente. Y eso se puede estar dando, mira. Importante. La superintendencia que tome nota de eso. Aquí también. yo solamente veo médicos y usualmente los médicos y los centros médicos. De ahí para abajo yo no sé lo que está pasando. Y hay mucha gente que interviene en la cirugía. Yo en mi caso, tomé una cirugía en Estados Unidos y a mí me entrevistaron. Todo el que iba a estar en esa sala me entrevistó individualmente. Como debe de ser. Que aquí no siempre se hace. Y podría ser una causa de exclusión de la póliza. Exactamente. Porque la póliza, y ahora es importante hablar de cómo se compromete la responsabilidad, es a consecuencia de que el daño sea la causa de una falta, sea causado por una falta. La falta es una sombrilla que se divide en muchos arcos. ¿Qué es la falta? Es la inejecución de una obligación o de obligaciones. ¿Cuál es una de las obligaciones principales del equipo médico que atiende a un paciente? Cumplir los protocolos médicos. ¿Qué pasa cuando el médico incumple de manera voluntaria, comete una falta voluntaria? Anula la póliza. Porque la ejecución de un acto a sabiendas de que está mal no es un riesgo aleatorio. Correcto. Y si no es aleatorio, si es culposo, entonces está en el mejor interés de todo el que presta servicio, que cada uno de los que está en la cadena de distribución del servicio, y hace camillero, casa de recuperación, tenga habilitado, conozcan los protocolos, lo hagan muy bien, sean auditados. Porque si aquel que está al final, que yo lo elegí, dije, mire, paciente, usted viene, se opera conmigo y luego se va allá. Pero aquel no está habilitado. Y yo no hice esfuerzo por saber si él estaba habilitado. Yo no debía haberlo mandado para allá. Correcto. Quiere decir que si él demanda y gana porque el otro no estaba habilitado o porque no se cumplió el protocolo, que es una falta inexcusable, significa que la aseguradora puede decir, papá, pero es que eso no es un riesgo aleatorio. Y los seguros cubren aleatoriedad. Esa es la exclusión número 1 en la lista de exclusiones que tiene la póliza de responsabilidad civil médico profesional. La número 1. Wow. O sea, daños ocasionados, a conciencia, como se hizo, por negligencia inexcusable. A sabiendo de que ese individuo no está habilitado, yo te estoy mandando para allá. Pero también está el caso de que usted le vaya a hacer un combo de operación a una mujer que viene y dice, yo tengo 2 semanas, porque tengo 2 semanas para hacerme todo esto. Y yo quiero hacerme los senos, la nalga, la liposucción y la nariz. Y el médico le dice, te voy a hacer un combo perfecto. Y le hace 3 actos quirúrgicos mayores, un mismo tiempo quirúrgico. Ese señor está frito. Porque hay una resolución del Ministerio de Salud Pública, y más allá de la resolución en sí misma, que concretiza o cristaliza un protocolo de buenas prácticas, está prohibido tú someter a una persona a más de 2 actos quirúrgicos mayores en un mismo tiempo quirúrgico. En consecuencia, ese médico, ese cirujano plástico que está haciendo los combos, no puede tener puede haber pagado todo el dinero del mundo en seguro. Está a la expensa de la buena fe de la aseguradora, de querer acompañarlo. Acompañarlo en el caso. Es así. Aquí se da mucho eso, de el rebildearse completo. Oiga, Gilberto, yo una vez como que leí o me comentaron como que en alguna ley define cuando una infección es intrahospitalaria, o sea, hay como que un plazo. La infección se tiene que dar dentro de tal tiempo para vincularla directamente al procedimiento que se realizó. Ajá, sí.
hay varias normas, pero la más importante... Eso es en tema de infección específicamente. Ajá. En tema de infección, lo más importante en la normativa nacional es la Norma Nacional de Prevención de Infecciones Intrahospitalarias. Y esa normativa establece cuáles son los protocolos a ser cumplidos por el equipo médico según el tamaño del centro médico para darle control a la superficie, a la desinfección, a la asepsia y a la antisepsia de los equipos quirúrgicos y de la superficie quirúrgica, así como la ventilación, el agua y cómo se descartan los restos de materiales, tanto orgánicos como inorgánicos. Si eso no se lleva a cabo al pie de la letra, entonces la posibilidad de que un foco infeccioso colonice las áreas quirúrgicas aumenta. En consecuencia, primera cosa a probar, cuando una persona dice ser víctima de mala práctica médica por causa de infección, que llegue sano o que llegue sin la bacteria. ¿Quién tiene que probar que la bacteria no la tomé allá? El médico. No el paciente que tiene que probar que la bacteria yo la tomé allá. Es usted que tiene que probarme que yo no la tomé allá. ¿Cómo lo prueba el médico? Primero, aportando al tribunal que cumplió la normativa nacional de prevención de infecciones intrahospitalarias, que es así. Segundo, si el paciente puede demostrar que la bacteria es muy resistente a los antibióticos, es decir, que son de aquellas que usualmente existen en ámbitos hospitalarios y son resistentes a consecuencia de que han pasado muchas generaciones allí y han sido tratadas de eliminar y la colonia posterior desarrolla la resistencia, el paciente que demanda va en coche. Porque esas bacterias que son usualmente conocidas como anti-gram se presume que son quirúrgicas. Y de hecho hay una categoría, hay un catálogo de bacterias que se conoce que son propias del ámbito hospitalario, como la Klebsiella tipo B. Podríamos hablar de otro, pero no hace falta. Exacto. Pero está muy... Que tú veas. Y claro, cada bacteria tiene una ventana de incubación. Es irracional que una persona demande un año después, porque la cultivó un año después de la operación. Naturalmente debe estar los primeros síntomas darse dentro de la evolución normal que la bacteria le va a generar. Gilberto ha hablado de procesos de defensa y procesos de investigación y cosas que se tienen que cumplir para probar carga de prueba, etcétera. Y me viene a la cabeza, bueno, eso es un procedimiento complejo y costoso. Entonces, las pólizas de responsabilidad civil profesional tienen un límite, que es el valor asegurado máximo a pagar por un determinado evento. Y ese límite incluye la cobertura para los costos de la defensa y los gastos de investigación del como le dicen en seguro, el siniestro o la reclamación. Entonces, hoy en día, o sea, ¿qué tú estás viendo, Gilberto, en el ámbito de los tribunales, el ámbito judicial? O sea, los montos de la sentencia, hay mayor conciencia de la sociedad, cómo influyen todos los medios digitales, las redes. O sea, ¿qué tú ves? Tú que estás todos los días en eso, en términos de sentencia, de la actitud litigante o no de la sociedad, los hábitos han ido cambiando, etc. El panorama de la República Dominicana después de la que se aprobó el DERE-CAFTA, estamos hablando de los 2000 bajitos. 2002, 2003 por ahí. Y que como consecuencia del DERE-CAFTA tuvimos la dicha de recibir legislaciones más modernas, como la Ley de Protección del Usuario y Consumidor, que trajeron novedades desde el ámbito de la responsabilidad civil, han hecho que el panorama de la responsabilidad civil médica poco a poco evolucione desde una sociedad poco litigiosa, donde se veía como una relación de paternidad, o sea, como aquel ya figura que nunca va a incurrir en daño y que si lo hace, nadie se va a atrever en la familia a reclamarlo, a una sociedad de consumo, donde tanto los pacientes se sienten como consumidores porque la relación es tan rápida y los médicos se sienten también que están
expuestos a demandas frívolas. Estamos aquí por razones como la siguiente. Primero, porque todos queremos más calidad. Porque tanto los pacientes como los médicos saben que más calidad implica más bienestar patrimonial y de salud. Nosotros como país hemos decidido ser un país que avanza hacia el primer mundo. Y la justicia es un jugador estrella en poner la casa en orden. Y en consecuencia, si queremos venderle el destino República Dominicana como un destino de calidad, tenemos también que pagar el precio, dando el ejemplo de cuando las cosas que se hacen fuera de orden tienen que ser sancionadas. Las sentencias poco a poco han comenzado a parecerse más al daño real. Antes se condenaba, se decía, un muerto vale $1 millón de pesos. Exacto. Hoy en día tenemos sentencias que vemos 16 millones, 10 millones, 8 millones, que traen más al presente el costo de inflación, la oportunidad de la vida y el costo de oportunidad de qué te puede quitar como persona productiva una situación de deshabilidad, disability. Entonces, no es que los casos sean más frecuentes, es que la justicia los administra mejor. En la prensa también hay más conciencia y antes no se llevaba a la palestra pública por lo mismo que decíamos de la relación de paternalismo, y que quién le va a hacer un programa a fulano de tal. Mire qué afrenta. Pero hoy en día se sabe que es importante para que los otros no lo hagan, que se ponga bajo la lupa aquellos que han incurrido en un error. Y dejemos algo claro. Incurrir en responsabilidad civil no implica tener mala fe. Correcto. Cualquier médico, y yo defiendo muchos médicos, puede estar del lado de los demandados. Eso no puede producir ninguna vergüenza. Eso no puede producir ningún malestar. El interés es que todos en conjunto apliquemos las mejores prácticas. Y aquí es importante que las aseguradoras no dejen llevar los juicios hasta las últimas consecuencias con el fin de dilatar los procesos. Porque los médicos sufren en el peor parte de su patrimonio, que es su reputación. Ay, eso sí es importante. Sí, eso es, sí, porque la póliza es, como te digo yo, las consecuencias económicas, pero no el mal rato. Y la parte reputacional no. No, cuando dice fulano se le mueren muchos pacientes. Fulano, mira, o sea, es un tema. Sí, pero pregunten cuántos pacientes opera fulano. ¿Tú sabes que eso, una de las funciones que uno tiene como asesores, cuando uno habla con un médico, es que el médico te dice, ¿tú crees que esa póliza es suficiente? O sea, ese límite. Y uno está bastante limitado, valga la redundancia, porque el seguro de responsabilidad civil médica profesional no está disponible abiertamente en todas las aseguradoras. Hay una o dos aseguradoras que se han especializado y entonces ellos tienen productos tipo paquete que te dicen, no, mira, yo te doy hasta tanto. Este es el tope de protección que yo puedo ofrecer para ese producto. Eso no quita que uno pueda, para casos específicos, explorar la posibilidad de conseguir mayores límites, con obviamente más prima, etcétera. Pero una póliza que, si así, en base a tu experiencia, una póliza de responsabilidad civil que ande por vamos a poner 10, 12 millones de pesos de cobertura. Cubre más del 95% de la posibilidad de condena usual. Eso es importante, sí, porque uno está ejerciendo todo el tiempo la asesoría de los clientes y uno no sabe necesariamente lo que está pasando en los tribunales y uno debe estar pendiente de eso para poder hacer un buen consejo en cuanto al monto de protección. Sí, todavía es raro sentencia de más de 10 millones de pesos, que apenas son $180,000. Ahora, viendo todo lo que hemos conversado como consumidor, lo que yo veo con todo lo que explicó Gilberto ahorita sobre el tema de que los tribunales están dando las sentencias, se está interesando la casa, vamos a decir. Pero eso va a conllevar un aumento de los honorarios de los médicos. Puede que sí, puede que no. Y le voy a decir por qué. El precio es la confluencia entre la oferta y la demanda. Si de repente República Dominicana destaca como destino turístico de salud, y además nosotros como dominicanos decidimos no irnos afuera a atender en causas graves,
el médico puede tener más clientela sin tener que invertir más, solamente haciendo las cosas bien, porque aquellos que lo hagan mal se tendrán que retirar de la profesión, hacer otra cosa, porque aquellos que lo hagan mal corren el riesgo de condena sucesiva o condenas ejemplarizadoras. Entonces, puede ser que la demanda crezca como un todo agregado y que en general el médico haga mucho más dinero porque la casa está en orden. Pero es indiscutible de que la inflación es una realidad, no solo en el ámbito de la salud, lo es en todas las áreas de la vida. Cada año vivir es un poquito más caro que el año anterior. A nadie le debe sorprender eso. Sí, todavía sube algo. Oye, Arturo, lo que estábamos hablando antes de iniciar la grabación, que en Estados Unidos hay, hoy en día se están llamando veredictos nucleares. Nuclear verdicts, porque son unos montos. Y, o sea, obviamente Estados Unidos es, si estamos como yo digo, si tú pones una recta, República Dominicana está en el extremo de los menos litigantes y Estados Unidos allá está demanda, a nivel mundial. Pero yo te estaba comentando que en los top 100 casos más caros que hubo el año pasado en Estados Unidos, por lo menos un informe que yo recibí que está muy relacionado con el tema de seguro, el promedio de indemnización de esos primeros 100 casos fue $233 millones. Me voy a mudar. Yo te lo voy a compartir. Te voy a compartir el informe porque hay un capítulo entero que se llama Nuclear Verdicts o veredictos nucleares, de cómo el costo, y tiene mucho que ver eso, lo que se llama, ese es un término que se está acuñando, la inflación social, y es como la sociedad, las expectativas de la sociedad, la demanda de la sociedad sobre la calidad, sobre lo cuidadoso que deben ser los profesionales, está subiendo 60% de acuerdo a ese estudio que yo leí, de los potenciales jurados de los casos en Estados Unidos consideran que las corporaciones, como le dicen allá, tienen que ser penalizados realmente cuando hacen las cosas mal. Usaste la palabra más apropiada posible. Penalizado. Porque el sistema dominicano no es punitivo, no penaliza, es reparador. Es indemnizatorio. Es indemnizatorio. El límite superior de la condena que un juez legalmente puede dar equivale al daño, a la suma del daño material y el daño moral. No puede incluir además el daño punitivo, es decir, no le puede dar un ejemplo a la sociedad poniéndole un bicochito, poniéndole un ITEVI grande, porque aunque quisiéramos nosotros aprovechar lo bueno de lo persuasivo que pueda ser, que haya un solo caso, no 1000, es decir, que con un caso grande, todos los demás profesionales digan, no, ok, me voy a comportar porque no quiero ser el próximo. Aunque quisiéramos eso, nuestro sistema legal no está construido bajo esa filosofía. Entonces, Estados Unidos está allá porque sí, o sea, le dan esos veredictos nucleares porque allá sí hay un sistema punitivo civil. Bueno, muy interesante. Muy interesante, sumamente interesante. De verdad que este podcast ha sido realmente didáctico. Tener un abogado con tanto conocimiento de medicina y de procedimientos médicos como Gilberto, realmente pues es gratificante para nosotros y para los que nos ven toda la semana. Realmente, Gilberto, te agradecemos infinitamente que haya pues acudido a la invitación que el amigo Juan te hizo en su momento. Y no sé si Juan tenía alguna otra. No, realmente que ha llenado las expectativas que teníamos. Te agradecemos sobremanera que nos haya podido acompañar, porque ha habido mucha información que yo creo que es muy instructivo. Sí. Que la gente, que el consumidor y o sea, los médicos que nos están escuchando, que nos puedan ver los centros, pues que sepan, estén conscientes de sus responsabilidades y de cómo esas responsabilidades se enmarcan o no en la protección que ofrecen sus pólizas de seguro. Yo agregaría, y a las autoridades, por lo que hablamos ahorita del tema de
de poder autorizar a ciertos centros médicos. Las mismas autoridades de la superintendencia de seguro. Todo eso, o sea, hay que... Yo quiero decir dos cosas para el final. Todo lo que dijimos en el ámbito privado aplica en lo público. O sea que el Servicio Nacional de Salud debe sacar su póliza también. Eso. O sea que vayan a los seguros, vayan a la cuña, vayan a los seguros y saquen su seguro. Exactamente. ¿No? De verdad que ha sido nos queda tema. O sea, porque el tema de responsabilidad civil, te vamos a tocar la puerta otra vez. Pique y se entiende. Y nosotros, realmente, el tema de responsabilidad civil en este país no es un ramo que haya adquirido mucha preponderancia dentro de la actividad aseguradora. Pero a medida que los tribunales van dando sentencia en ciertas áreas, la gente se va preocupando y dice, vamos a buscar protección. A mí me encanta, me encanta. Y si un día hablamos de responsabilidad civil por inteligencia artificial, me pueden llamar. Pero fuego. No, y es que tú sabes que todavía al día de hoy, el costo de una póliza de responsabilidad civil es barato. O sea, en relación a los límites que tú puedes contratar, es sumamente económico. Como vamos, eso va a cambiar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Gracias. Villa, siempre un placer aquí compartir con ustedes. Igualmente. Gilberto, gracias. Un placer. Ok. Úsame, yo vi el reloj, dije,